Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido a la comunidad fan de Kanyaman, y que como buen misterio, ha generado olas de especulación, análisis y por supuesto un poco o bastante de drama. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y créanme destripar por completo la historia de la cuenta de Instagram de Kanyaman. Sí, lo han oído bien. Esa cuenta, el santuario digital donde se compartían fotos, vídeos, momentos de su vida y sobre todo, la conexión directa con sus millones de seguidores alrededor del mundo, desapareció. Y con ella el pánico, la incertidumbre y, por qué no decirlo, la ansiedad de un fandom tan apasionado como el que sigue a nuestro querido Kanyaman. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, o su café turco como prefieran, y quédense hasta el final porque hoy vamos a desentrañar este enigma digital, explorando las teorías, los rumores, las verdades a medias y finalmente, la explicación oficial detrás de esta desaparición temporal. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan un montón. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta, así me apoyan y me motivan a seguir investigando y trayéndoles más contenido interesante. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, Kanyaman es un fenómeno. Un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco, con un alcance que traspasa fronteras y que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sus novelas como Erkencikus Pájaro Soñador y By J. M.R. Roung han sido éxitos rotundos, catapultándolo a la fama internacional. Su carisma, su dedicación, su físico, no nos engañemos, y su innegable talento lo han convertido en uno de los actores más cotizados del momento. Y por supuesto, en esta era digital, la presencia en redes sociales es fundamental para mantener el contacto con sus fans, para compartir sus proyectos, para promocionar sus trabajos y, en definitiva, para construir y mantener esa conexión especial que tienen con su audiencia. Instagram, en particular, es la plataforma por excelencia para este tipo de interacción. Pero un día, sin previo aviso, del silencio. La cuenta de Instagram de Kanyaman, que contaba con millones de seguidores, se esfumó. Desapareció de la faz de la red social. Un vacío digital, un error que dejó a sus fans en shock. Las primeras reacciones fueron de sorpresa, de preocupación y por supuesto, de incredulidad. Los seguidores comenzaron a buscar desesperadamente la cuenta, a refrescar la página una y otra vez, a preguntar en otras redes sociales, a compartir capturas de pantalla de lo que antes era la cuenta activa y vibrante del actor. El desconcierto era generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Kanyaman? ¿Estaba bien? ¿Le había sucedido algo? Las primeras horas fueron cruciales. La falta de información, la ausencia de un comunicado oficial, alimentaron la incertidumbre y desataron un torbellino de teorías y especulaciones. Las páginas de fans, los foros, los grupos de discusión en redes sociales se inundaron de preguntas, de conjeturas, de análisis improvisados. Cada seguidor, cada fan, cada medio de comunicación intentaba descifrar el misterio. La primera teoría, y quizás la más evidente, fue la del **aqueo***. Era lógico pensar que alguien con malas intenciones había accedido a la cuenta de Kanyaman, la había borrado, la había secuestrado o la había manipulado de alguna manera. Los famosos, por desgracia, son a menudo blanco de ataques cibernéticos y de intentos de robar sus cuentas. La posibilidad, por lo tanto, era plausible. Esta teoría se reforzaba por la falta de explicación oficial. Si la cuenta hubiera sido hackeada, lo lógico era que el propio Kanyaman o su equipo comunicaran la situación, alertando a sus seguidores y buscando ayuda para recuperar la cuenta. La ausencia de este comunicado, en un principio, alimentó aún más la especulación y la preocupación. Otra teoría un poco más rebuscada pero que también tuvo su eco, fue la de un *** problema técnico en la propia plataforma de Instagram ***. A veces las redes sociales sufren fallos técnicos, errores o incluso suspensiones de cuentas por diversos motivos, ya sean por errores en el algoritmo, por denuncias de usuarios o por otras causas. Aunque menos probable, la posibilidad no podía descartarse por completo. También se especuló con la idea de que ** Kanyaman mismo hubiera decidido cerrar la cuenta ***. Las razones para tomar esta decisión podrían ser diversas.
Podría estar harto de la presión constante de las redes sociales, de los comentarios, de la exposición mediática. Quizás necesitaba un descanso, un respiro, un momento para desconectarse del mundo digital. Y enfocarse en otros aspectos de su vida personal y profesional. No sería la primera vez que un famoso, agobiado por la vorágine de las redes, decidiera tomarse un tiempo de ellas. En este sentido, la falta de una explicación oficial por parte de Can Yaman o de su equipo era un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. La ausencia de información, como suele ocurrir en estos casos, generó un vacío que rápidamente fue llenado con todo tipo de teorías, muchas de ellas infundadas y malintencionadas. Las redes sociales se inundaron de información, mucha de ella falsa o malintencionada, que amplificaba la incertidumbre y alimentaba la preocupación de los fans. Se publicaron noticias falsas, se crearon perfiles falsos que suplantaban la identidad de Can Yaman, y se difundieron rumores que generaron aún más confusión y ansiedad. Algunos fans, desesperados por tener noticias, recurrieron a las cuentas de otros famosos turcos, a sus amigos y colegas, para intentar obtener alguna pista sobre lo que estaba pasando. La situación, en definitiva, se estaba descontrolando y la falta de una comunicación oficial seguía siendo el principal problema. Y mientras tanto, el silencio. El silencio de Can Yaman, el silencio de su equipo, el silencio que alimentaba la incertidumbre, la especulación y la preocupación de sus seguidores. El silencio, en este caso, se convirtió en el principal catalizador del drama. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Después de unos días de incertidumbre y preocupación, y con la angustia de los fans en aumento, por fin, la verdad salió a la luz. Y para sorpresa de muchos, la explicación no se trataba ni de un hackeo, ni de un problema técnico en Instagram, ni de una decisión personal de Can Yaman de abandonar las redes sociales. La explicación, aunque un poco más compleja de lo que se esperaba, fue bastante sencilla y a la vez muy interesante. Resulta que Can Yaman, junto con su equipo, estaba planeando un *** cambio radical en su estrategia de comunicación y en su presencia en redes sociales ***. Y en el marco de esta estrategia, decidieron cerrar temporalmente su cuenta de Instagram para poder migrarla a una *** cuenta oficial verificada ***. ¿Qué significaba esto? Pues básicamente que estaban trabajando en una nueva imagen, en una nueva forma de conectar con sus fans, y querían asegurarse de que la cuenta fuera auténtica, verificada y gestionada directamente por su equipo. La idea era unificar su presencia online, centralizar la información, y darle un toque más profesional y oficial a su imagen pública. La decisión, aunque comprensible desde una perspectiva estratégica, generó mucha controversia. Algunos fans se sintieron frustrados, otros se preocuparon, y muchos criticaron la falta de comunicación por parte del actor y de su equipo. Consideraban que al no dar explicaciones claras y rápidas, estaban generando una ansiedad innecesaria y alimentando la especulación y los rumores. Las críticas se centraron principalmente en la falta de transparencia. Los fans sentían que merecían una explicación, que se les debía informar sobre lo que estaba pasando. La falta de comunicación, en su opinión, fue un error que generó desconfianza y que, en última instancia, perjudicó la imagen del actor y de su equipo. Sin embargo, una vez que la cuenta oficial fue reactivada, las aguas volvieron a su cauce. La nueva cuenta de Instagram de Can Yaman, con la insignia azul de verificación, retomó la actividad con más fuerza que nunca. Se compartieron fotos, vídeos, noticias sobre sus proyectos, y se intensificó la interacción con los seguidores. El cambio fue evidente. La cuenta tenía un diseño más profesional, las publicaciones eran más cuidadas, y la comunicación era más fluida y organizada. Se notaba que había un equipo detrás, trabajando para mantener la imagen de Can Yaman en la cima. La nueva estrategia, a pesar de la controversia inicial, parecía estar funcionando. La nueva cuenta, con la insignia de verificación, transmitía una sensación de autenticidad y profesionalismo. Los fans, aunque inicialmente preocupados, se sintieron aliviados al ver que la cuenta era real y que Can Yaman seguía conectado con ellos. La nueva imagen, con un diseño más cuidado y con contenido más diverso, demostraba que se estaba trabajando en una estrategia a largo plazo. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, la importancia de la *** comunicación ***. Si el equipo de Can Yaman hubiese comunicado desde el principio los motivos de la desaparición de la cuenta, se habrían evitado muchos problemas y malentendidos.
La transparencia es fundamental en cualquier estrategia de comunicación, especialmente en el mundo de los famosos. Informar a los fans de manera clara y oportuna habría minimizado la incertidumbre y la especulación, y habría fortalecido la relación entre el actor y su audiencia. En segundo lugar, la importancia de la planificación. La decisión de cerrar la cuenta, aunque generó incertidumbre temporal, formaba parte de una estrategia más amplia para profesionalizar la imagen de Can Yaman. Esto demuestra que en el mundo del entretenimiento todo está calculado, todo está pensado, y cada detalle cuenta. La planificación cuidadosa es esencial para construir y mantener una imagen sólida y coherente. En tercer lugar, la importancia de la paciencia y la confianza Los fans de Can Yaman, a pesar de la incertidumbre, demostraron ser leales y comprensivos. A pesar del drama, la espera y la falta de información inicial, volvieron a confiar en su ídolo y lo apoyaron en su nueva etapa. La paciencia y la confianza son cualidades esenciales en cualquier relación, y en este caso, los fans demostraron tenerlas en abundancia. Además, este episodio nos enseña la importancia de la gestión de crisis La falta de comunicación inicial se podría considerar una mala gestión de crisis. Si se hubieran anticipado las posibles reacciones de los fans y se hubiera preparado una respuesta rápida y clara, se podría haber evitado la especulación y el drama. En resumen, la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman fue un episodio que generó un montón de especulaciones y preocupación, pero que finalmente se resolvió con la reactivación de una cuenta oficial, verificada y con una nueva imagen. Este incidente nos enseña la importancia de la comunicación, la planificación, la paciencia y la gestión de crisis en el mundo de los famosos y en las redes sociales. Análisis más profundo de las posibles causas y consecuencias AQVS cierre intencionado aunque la explicación oficial fue la de un cambio estratégico, la posibilidad de un hackeo inicial podría existir. Es posible que el equipo de Can Yaman decidiera aprovechar la situación para justificar un cambio en la imagen y al mismo tiempo, protegerse ante posibles ataques futuros. No obstante, no hay evidencia sólida que sustente esta teoría. El papel de la agencia es importante destacar el papel de la agencia de representación de Can Yaman. Es probable que el cambio en la estrategia digital fuera impulsado, en parte, por la agencia, buscando una imagen más profesional y controlada. El impacto en la marca la desaparición temporal de la cuenta, si bien generó controversia, también generó un debate que de alguna manera, contribuyó a mantener a Can Yaman en el foco de atención. Este tipo de situaciones, bien gestionadas, pueden generar aún más interés en la marca. El futuro de la comunicación digital es probable que el equipo de Can Yaman siga implementando estrategias más sofisticadas para gestionar su presencia digital. Esto podría incluir la creación de contenido más exclusivo, la interacción más directa con los fans y el uso de nuevas plataformas. Y ahora que hemos desentrañado este misterio, quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por haber seguido este vídeo hasta el final. Espero que la información les haya resultado útil, interesante y entretenida. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, y espero que ustedes también lo disfruten. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudarán a seguir creando contenido y a seguir investigando sobre temas interesantes. Además, me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Qué pensaron cuando se enteraron de la desaparición de la cuenta de Can Yaman? ¿Estaban preocupados? ¿Tenían alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. ¿Creen que la estrategia funcionó? ¿Qué esperan ver en el futuro de Can Yaman en las redes sociales? Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo. Chao. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir a Can Yaman en su nueva cuenta verificada. Hasta la próxima, queridos fans.